Continuamos en su programa Reflexionando aquí en su canal EDN Televisión y en este día estamos conversando sobre el tema de los héroes de la fe, esos hombres y mujeres que marcaron la diferencia en la historia, en sus días, en la nación de Israel, que marcaron la diferencia también, ¿verdad? Después de que Jesucristo ascendió a los cielos, los apóstoles hicieron grandes hazañas. Y lo único que lo diferenciaban a ellos y a ellas de nosotros no era que tenían una capacidad normal o sobrenatural, no. Lo único que le diferenciaba a ellos era su fe en Dios, su obediencia a Dios y algunos de ellos su consagración a Dios, ¿verdad? Y leemos en la Sagrada Escritura sobre algunos héroes que nos habla la palabra. Abraham dice que aunque ya estaba próximo al fin de sus días, creyó la promesa de Dios, que le dijo que iba a tener una gran descendencia, ¿verdad? Y al final de sus días tuvo a su hijo Isaac. Es un héroe de la fe y por eso es llamado el padre de la fe. Cuando Isaac nació, Abraham lo bendijo, ¿verdad? Y porque creyó en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, le dijo, bueno, todo esto será tuyo, es tu herencia, ¿verdad? Entonces Isaac hizo lo mismo, bendijo a sus hijos, a Jacob, a Esaú, y así sucesivamente, todos porque habían creído en la promesa de Dios, fueron delegando, ¿verdad?, en sus generaciones y deseándoles la bendición de Dios, dándoles la bendición de Dios. Entonces nosotros también estamos llamados a bendecir, así como lo hizo Abraham con su parentela, así como lo hizo Jacob con sus hijos, José y Josué. Todos ellos creyeron en Dios y por eso son superhéroes que se atrevieron a dar un paso más allá, ¿verdad? A ir un paso más allá de lo común y de lo normal que hacía en ese tiempo la sociedad. Nosotros igual podemos imitar ese ejemplo de amor, ese ejemplo de entrega, de sacrificio, ese ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y movernos a hacer algo sobrenatural. Y como les decía, posiblemente no vamos a ir a rescatar a alguien de un incendio o alguien que se esté ahogando, pero sí podemos rescatarle de la condenación eterna, al predicarle las buenas nuevas de salvación, al anunciar que Jesucristo vive, que Jesucristo en la cruz venció a la muerte y al pecado de una vez y para siempre. Ahí estamos salvando a esa persona también, ¿verdad?, de que posiblemente tome una mala decisión en su vida. Podemos ser los héroes en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿verdad? Los héroes de nuestros hijos. Por lo general, los hijos ven en su padre y en su madre, ven a un superhéroe. Y cuando van creciendo, nosotros mismos nos vamos encargando de quitarles ese sueño, de despertarlos a una realidad difícil, ¿verdad? No dejemos que los hijos pierdan ese sueño y ese anhelo de ser como papá y mamá. Seamos los superhéroes de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amándolos, compartiendo nuestro tiempo con ellos y ellas, cuidándoles, ¿verdad? Dándoles lo mejor. Y no es el último celular o la última tablet, no. Dándoles nuestras enseñanzas, ¿verdad? Enseñándoles buenas costumbres, buenos modales, educándolos, formándolos en la palabra del Señor, enseñándoles la palabra de Dios. Allí les vamos a estar formando para su bienestar, para su bendición, ¿verdad? Vamos a estar guiándoles a un camino de paz y de amor y de justicia, un camino que sea para ellos de prosperidad. Entonces, seamos los héroes de nuestros hijos y de nuestras hijas, seamos los héroes en nuestro hogar. Y no es difícil, fíjense, ser héroes en nuestros hogares. Lo único que tenemos que hacer es, en vez de estar viendo televisión, ayudar en las tareas del hogar, ¿verdad? Compartir las tareas del hogar. Entonces, ahí estaremos siendo el héroe de nuestra esposa, o la esposa estará siendo la heroína de su esposo. Entonces, todo cuando lo hacemos con amor, eso nos convierte en representantes, embajadores de Dios en esta tierra, pero sobre todo, ¿verdad?, en los superhéroes que necesita la sociedad, siendo buenos amigos, siendo leales, siendo sinceros, siendo serviciales, ¿verdad? Eso nos convierte. Ahora es difícil encontrar personas que ayuden sin ningún interés, que se comprometan a obras de caridad,
aunque sí hay muchos héroes, hombres y mujeres que viven su vida para servir a los demás, ¿verdad? Que sacrifican muchos de su tiempo para poder servir a aquellos que necesitan. Hay organizaciones, hay ONGs que nos dan un ejemplo de servicio, ¿verdad? Que cuidan de aquellos, de los niños con cáncer, cuidan de las personas que conviven con VIH, algunos que crean refugios para aquellas personas que no tienen un hogar. Esos son los superhéroes de este tiempo. Y son los verdaderos superhéroes que muchas veces, ¿verdad?, están sin ninguna publicidad, están ahí tras bambalinas, están escondidos, ¿verdad?, y invisibles, nadie los ve, porque ellos lo hacen con amor. Pero yo creo que es justo reconocer la obra que muchas personas hacen, ¿verdad?, que algunas iglesias también la hacen en favor de los necesitados, en favor y en servicio de los demás, de aquellos menos afortunados. Eso los convierte en superhéroes, aquellos policías honestos, ¿verdad?, aquellos bomberos que arriesgan su vida. Todas esas personas son los héroes que debemos de exaltar, ¿verdad?, aquellos buenos maestros que dejan huellas imborrables en sus alumnos, aquellos buenos padres que son responsables, ¿verdad?, en sus hogares. Esos son los héroes que debemos de exaltar en este tiempo. Muchas veces nosotros le damos demasiada publicidad a personas que realmente no se lo merecen, ¿verdad? No se lo merecen, pero en este tiempo lo que debemos hacer es eso, reconocer aquellos héroes que día a día viven y transforman nuestra sociedad, que dejan huellas en los corazones de aquellos que están cerca a ellos y a ellas. Entonces, dice en la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad?, como ya lo había dicho, se nos da la lista de esos superhéroes, donde actuaron por obediencia a Dios, por fe, por amor, y es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros, ¿verdad?, que somos llamados a hacer hazañas, a dejar huellas. Si vamos a hacer en este tiempo lo que lo dediquemos a hacer, que lo hagamos de la mejor manera, haga su mejor esfuerzo, ponga todo su empeño, ¿verdad?, en dejar huella, en dejar una marca que perdure en el corazón de aquellos que están cerca a usted, ¿verdad? Entonces, eso lo va a convertir en un superhéroe, alguien que lo recuerde, ¿verdad?, y que no va a dejar que su recuerdo pase. Entonces, todos y todas podemos dar nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad?, y seguir el ejemplo de esos buenos hombres y mujeres que son llamados héroes de la fe, tal como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel, todos los profetas, ¿verdad? Y algunos de ellos, dice el escritor del libro de Hebreos, pues me faltaría el tiempo para escribir de muchos más y de todas sus hazañas. Pero algunos de ellos también, dice, llegaron a ser héroes porque sufrieron. Entonces, ¿cuáles son de algunas de esas hazañas que realizaron estos hombres y mujeres de Dios? Bueno, algunos, dice, fueron y liberaron a la nación, otros echaron fuera a los enemigos, hicieron que los ejércitos corrieran, ¿verdad? Las mujeres recibieron en sus brazos a muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptaron su liberación a fin de cambiar su fe, sino que mejor se entregaron, ¿verdad?, a insultos, a azotes, a cadenas, a prisiones, a sufrimiento, todo por ser fieles a Jesucristo, a su Señor y a su Salvador. Algunos fueron apedreados, la mayoría de los discípulos, si nosotros leemos la historia, ¿verdad?, de los discípulos, la mayoría fueron apedreados, fueron lapidados, fueron crucificados, ¿verdad?, asesinados por causa de su fe. Y eso los hace los héroes. El único que falleció en su vejez fue Juan, pero no quiere decir que haya disfrutado de su vida, no, ¿verdad?, primero fue quemado con aceite hirviendo y luego fue confinado a una cárcel en una isla. Entonces, y allí escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, le escribió sus cartas,
Entonces San Juan, aunque murió en la vejez, pero también sufrió a causa de su fe, a causa de su amor y su obediencia a nuestro Señor. Y eso nos llevaría a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo yo mi llamado? ¿Cómo estoy viviendo mi propósito en esta vida? ¿Realmente estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy dejando huella en aquellos que están cerca de mí? ¿Estoy dejando el nombre de Dios en alto? ¿Estoy glorificando ese nombre del Señor? ¿Qué estoy haciendo con mi fe, con la palabra que se me ha compartido? ¿Qué estoy haciendo con los ejemplos y el testimonio que he recibido de Jesucristo, que es el mayor héroe, que se sacrificó y que murió en la cruz por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna? Entonces, vamos a continuar hablando de estos héroes de la fe, héroes de la Biblia, al retornar de la pausa comercial en su programa Reflexionando.